invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a tener un tiempo de oración, rogando a nuestro Padre Celestial que nos ayude a poder profundizar en el conocimiento de este glorioso Salvador, quien por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y no solamente por medio de Él, sino que para Él. Así que oramos para que las enseñanzas, lo que se va a enseñar en las clases, nos ayude a poder vivir de mejor manera para Él, como sus criaturas. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos como iglesia para aprender más de ti, Señor, para profundizar, Señor, en quién eres tú, y que eso siga impactando nuestras vidas, Señor. Oramos por cada uno de los maestros, maestras que se prepararon, Señor, en la semana, para que los seas utilizando, Señor, para que puedan enseñar con claridad y con fidelidad, Señor amado, a cada uno de nosotros que va a estar al pendiente de lo que tú nos tienes preparado, Señor, para que podamos aprender y que este aprendizaje, Señor, nos moldee a la imagen de Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir ahí a las maestras que puedan estar pasando con sus clases. Y vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando semana a, a semana. Ya estamos llegando casi a las últimas clases de esta unidad que le hemos titulado Dios y la familia. Hemos estado hablando acerca de cuál es el concepto que tiene Dios acerca de la familia. Hemos pasado un tiempo hablando de la paternidad, hablando de la disciplina correctiva, la disciplina formativa, de la importancia de tratar con los corazones, tanto de los hijos, de los niños, de los nietos, como de todas las personas. La importancia del corazón al tratar con nuestras vidas. Y hoy ya vamos de lleno a la última parte quizás como de este curso, en donde vamos a estar hablando acerca de la instrucción de la relación de los padres con los hijos, y la próxima semana vamos a ver la relación que hay entre las madres y las hijas. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta que no solamente vamos a hablar de papás, de mamás, sino que hoy día vamos a hablar acerca de los hombres. Y la próxima semana vamos a hablar de las mujeres. En ese sentido está apuntada la clase, de los hombres, y la próxima semana de las mujeres que componen las familias. ¿Ya? Así que me gustaría partir con una pequeña pregunta. La pregunta es si es que ustedes creen que el sexo de nuestros hijos o el sexo de sus hijos hizo o hace la diferencia al momento de criarlos. Que hayan sido hombres o que hayan sido mujeres, ¿hizo alguna diferencia para ustedes como padres? ¿O tendría que haber hecho alguna diferencia si es que estaban criando un hombre o estaban criando una mujer? ¿Qué creen? Hay algunos que tienen la experiencia que criaron un hombre, una mujer o más de uno. ¿Hizo alguna diferencia? ¿Hubo alguna diferencia? ¿O dio exactamente lo mismo? Ya. Hubo una diferencia, ¿cierto? Hasta el momento, quizás lo que hemos tratado en este curso, quizás no haya tanta diferencia. Ambos, ¿cierto? Tenemos que tratar con el corazón de ambos. Si uno mira para atrás, quizás no hay tanta diferencia en lo que hemos visto, pero uno en la práctica dice sí, hubo alguna diferencia. Ahora, otra pregunta interesante es, ¿el sexo de los padres hace alguna diferencia al criar a los hijos? ¿Debiera haber alguna diferencia entre el papá y la mamá en el rol del hogar al criar a los hijos? Y la respuesta probablemente ustedes la saben, y esta clase va a intentar profundizar en esa respuesta y que salgamos más convencidos, quizás con aclaraciones en base a las Escrituras, que esto es así. Las Escrituras enfáticamente lo afirman,
que obviamente el sexo de los padres, cada uno tiene un rol en específico, e igualmente cuando uno está criando un hijo o una hija, van a haber algunas diferencias porque al final del día uno está formando un futuro hombre o una futura mujer, ¿ya? Y este tema quizás a nosotros nos parece, oye, pero es bastante lógico. Sin embargo, nuestra sociedad está avanzando hacia un punto en donde esto ya no es tan evidente pareciera en la sociedad. Y para eso me gustaría mostrarle un pequeño video en donde se muestre un poco esta confusión que hoy en día hay en la sociedad. Y para eso les voy a pedir que quizás se acerquen un poquito, después pueden volver a su lugar, pero se acerquen un poquito porque quizás desde allá atrás no alcancen a leer los subtítulos del video. Es cortito, son 2 minutos, ¿ya? Les voy a pedir ese favor. Hace un tiempo, creo que el año pasado, hace 2 años, un- una persona bastante famosa en Estados Unidos, conservadora, pero no cristiana, es muy conservadora en sus valores, tiene valores cristianos, pero no es un creyente. Muy famoso en Estados Unidos, él hizo un documental que se llama ¿Qué es una mujer? Él recorrió el mundo haciendo esa simple pregunta. Y en este pequeño video es el tráiler de ese documental en donde se ve que hoy día hay una confusión y la gente no es tan sencillo decir, sabes, que da lo mismo si es que niño o niña o si es que el padre o la madre va a criar, es exactamente lo mismo para todos. Este video refleja un poquito eso. What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the women's march. You must have some idea. Please, if one person can tell me what a woman is. You are not care for women. We ask you to leave. What is that? I'm a husband. I'm a father of 4. I host a talk show. I give speeches. I write books. I like to make sense of things. A woman is not anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people. And candles. And I've watched Sex and the City. Yeah, How do I know if I'm a woman? that's a great question. Can a man become a woman? I'm not a woman, so I can't really answer that. Women only know what women are. Are you a cat? No. Can you tell me what a cat is? Do you want to tell us what a woman is? I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male. I will never be a man. So they go on the internet and they're told that all their problems will be solved if they become a man. So you worry that there could be a sort of social contagion element to this? A teeny tiny bit, maybe. It got me at 42. Your child doesn't have a chance. You're affirming it with hormones that have never been used in this way. Puberty blockers, which are completely reversible. Completely reversible. One of the drugs used is Lupron, right? Which has actually been used to chemically castrate sex offenders. You know what? I'm not sure that we should continue with this interview. You don't want to talk about the drugs that you give to kids, or Part of me wants to ask why you care so much. I care about the truth. I care about children. I care about the women who are having their opportunities stolen from them. Is it transphobic to tell the truth? The interview's over. Let's drop the cameras. Excuse me, Hey, look, fair. I just wanted to know what is a woman. I'm not gonna find out. Based on what I'm saying, would you ever want to move to America? They say no. Never. Está un pequeño extracto de este documental. Y este hombre viajó por el mundo haciendo esa pequeña pregunta, una pregunta muy sencilla. ¿Qué es una mujer? Y hoy en día el mundo no sabe cómo responder esa pregunta. Una pregunta tan básica, una pregunta que la Biblia responde en sus primeras páginas de manera tan clara, tan explícita, tan enfática, y que hoy en día, donde no hay ninguna verdad objetiva, en donde no hay una verdad sobre todas las verdades, esa pregunta no se puede responder. ¿Qué es una mujer? Hoy día vamos a estar hablando de los hombres en la familia, la próxima clase vamos a estar hablando de las mujeres, para que nosotros podamos dar un poco de estabilidad, de certeza con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad absoluta de la palabra de Dios, que da respuesta a esta pregunta tan sencilla en donde en el mundo hoy hay tanta confusión.
hay mucha confusión. Así que vamos a estar hablando acerca de eso. Si quieren pueden volver a sus asientos si es que se sienten muy incómoda. Adelante. Entonces, y bueno, como esta es una clase acerca de la familia y de la maternidad, la paternidad, vamos a estar obviamente aplicando este tema específicamente a lo que significa ser padre, a lo que significa ser un hijo, ¿ya? Y vamos a dar un repaso por ciertos textos que nosotros conocemos y que nos dan el fundamento bíblico para afirmar qué es lo que es una mujer, cuál es la esencia de una mujer, qué es lo que hace un hombre, cuál es la esencia de un hombre. Los hermanos que estuvieron en la clase quizás de varones, hace una semana atrás, este material le va a sonar muy conocido porque la clase está fundamentada en el mismo material, ¿ya? Así que vamos a partir por Génesis capítulo 1, versículo 27. Y como les decía, en las primeras páginas de la Biblia el Señor responde esa pregunta. Génesis 1, 27. La palabra dice, y creó Dios, voy a leer del 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí incluye tanto al hombre y tanto a la mujer, ¿cierto? En este relato condensado quizás de la creación del hombre y de la mujer, de la humanidad. Y dice que ambos fueron creados a imagen de Dios. Hay un término que se ocupa en teología, o se ocupaba años atrás, es que el que está ahí es imago Dei, es un término en latín que se dice que significa imagen de Dios. Imagen de Dios. Y esta verdad, que el hombre tiene la imago Dei, la imagen de Dios, como dice el texto, fueron creados a imagen de Dios, es fundamental para nuestra manera de interpretar la vida, para la manera de enfrentar la vida. Porque el creyente, por ejemplo, defiende de la vida del que está por nacer, es por esto fundamentalmente, porque esos seres son criaturas de Dios y aún más, por ser humanos, poseen la imagen de Dios. Obviamente el pecado ha manchado esa imagen, viene una imagen distorsionada, pero siguen siendo criaturas de Dios creados a imagen de Dios, poseen la imago Dei. Y eso es lo que dice el texto. Y ahora el texto dice que fueron creados varón y hembra, ambos. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y eso a ambos, al varón, a los varones y a la mujer, le da exactamente el mismo valor, la misma dignidad. Hombres y mujeres poseen el mismo valor, la misma dignidad delante de Dios, porque ambos poseen esto. Finalmente, el valor del ser humano radica en el valor de Dios. No hay nada intrínseco de nosotros, sino que es Dios que nos crea, nos da valor, y es por eso que defendemos la vida, es por eso que creemos que en ese sentido hombres y mujeres están en un mismo nivel delante del Señor. De hecho, si lo pensamos, fue la misma sangre del Señor Jesucristo derramada que es suficiente para salvar a hombres y mujeres. A hombres y mujeres. No se pagó un precio mayor por los hombres y un precio menor por las mujeres, no. Fue la misma vida de nuestro Salvador que se entrega porque hombres y mujeres tenían el mismo valor, la misma dignidad, tenían la misma condición delante del Señor como enemigos de Dios, ¿ya? Eso es una verdad que la Biblia lo afirma en las primeras páginas. Muchas personas que no son creyentes, al hablar de estos temas, se olvidan quizás de estos textos que vienen a realzar el valor de la mujer. Y nosotros sabemos que cuando avanzamos en las Escrituras, las sociedades que vinieron después muchas veces tendieron a aplastar a las mujeres. Y el mismo Señor Jesús, uno lee los encuentros que tuvo con mujeres, y es impresionante, era algo contracultural que el Señor Jesús, al resucitar, por ejemplo, se haya parecido a mujeres. Está diciendo, ¿sabes qué? Ellas tienen valor, son creadas a imagen de Dios, tienen dignidad. Eso era contracultural y la Biblia lo plantea así, esta verdad. Ahora, aunque ambos poseen la imagen de Dios y ambos tienen igual valor e igual dignidad delante del Señor, cuando uno va a Génesis 2 comienza a ver cierta diferenciación. Ya no en valor, no en dignidad, pero sí hay una diferencia funcional, hay una diferencia en cuanto a sus roles, incluso hay una diferencia en cuanto a la manera en que fuimos creados.
Hay una diferencia en cómo somos. Y en Génesis 2 se comienza a ver eso. Voy a leer Génesis 2, capítulo 18. Bueno, cuando el hombre está solo en el huerto, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, Dios le da instrucciones al hombre, en específico, cuando está solo. De hecho, en el 2:15, cuando aún no es creada la mujer, se le dice al varón: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esas instrucciones específicas se les dio al hombre, estaba solo, aquí estaba solo. Sin embargo, no iba a poder guardarlo ni labrarlo completamente solo, porque el Señor dijo: ¿sabes qué? Él necesita una ayuda idónea. Y en el versículo 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Versículo 19 estoy. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán nos halló ayuda idónea para él. Nuevamente se sigue habiendo una diferenciación, porque Adán estaba cumpliendo ya un rol de autoridad en la creación, estando solo. El Señor le encomienda que le ponga nombre a los animales. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, en la manera en que fueron creados el hombre y la mujer, ya se encuentra una diferenciación. El hombre, Adán, fue creado del polvo de la tierra, ¿cierto? Y Dios sopló aliento de vida en él. Y aquí la forma en que Dios crea a la mujer es diferente. Está diciendo: ¿sabes qué? Ustedes son iguales en valor, iguales en dignidad. Ambos tienen la imagen de Dios, sin embargo, hay una diferenciación. A Adán se le había mandado a labrar y guardar el huerto, a ponerle nombre a los animales, se crea de otra forma, y de hecho después Adán, y esto es hermoso porque las primeras palabras del hombre en las escrituras, aquí en Génesis, son estas, son palabras dedicadas a ser una mujer. Y Adán dice, en versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, en la formación del hombre y la mujer, Adán es el que aquí le da un nombre a la mujer, y nuevamente eso hace una diferenciación en las funciones, en los roles que ambos tienen. A Adán se le ha asignado un rol de autoridad, una responsabilidad en específica que tenía que cumplir en el jardín del Edén. Entonces, esto tiene que quedar bien claro, hermanos. De aquí en adelante, y nuestras hermanas tuvieron una emergencia. Eso tiene que quedar bien claro de aquí en adelante. Estos son los fundamentos. Como dice Génesis, estos son los inicios. Esto es como de dónde parte todo. Y aquí está explicando, ¿sabes qué? ¿Quiénes somos nosotros como hombres y como mujeres? Somos iguales en valor, iguales en dignidad, pero diferentes en roles. Que un hombre tenga un rol o una función o se haya creado de otra forma que la mujer, eso no significa de ningún sentido que tenga mayor o menor valor. Nuestros corazones pecaminosos a lo largo de los años de la historia de la humanidad han ido, ¿cierto?, distorsionando esos roles, han ido abusando de esos roles muchas veces, y hoy en día decir esto es una ofensa, ¿no? Muchas veces se estima así. Sin embargo, si uno lo ve en las Escrituras, no es más que eso. No es más que eso. Yo escuchaba a un pastor que siempre decía: hoy, ¿sabes que yo tengo envidia de las mujeres porque ellas tienen bebés? Y me encantaría tener ese privilegio. Yo quiero tener un bebé, estoy enojado con las mujeres, voy a hacer una protesta contra las mujeres porque pueden tener ese privilegio. Y uno se ríe, pero en otros aspectos se da ese tipo de lucha de género, ¿cierto? De batalla de los sexos que se llamó en algún momento, por algo que en verdad no nos define como personas, nuestro valor, nuestra dignidad, quiénes somos delante de nuestro Dios. El Señor en su sabiduría nos diseñó de manera diferente. Y claro, hay que conocer a Dios para poder entender estas cosas y responder adecuadamente, ¿cierto? Poder glorificar a Dios por cómo el Señor nos creó a los hombres y a las mujeres. Entonces, estas diferencias, como vemos acá, se remontan antes de que entrara el pecado en el mundo. Cuando uno lee
luego Génesis capítulo 3, uno se da cuenta que, claro, vinieron consecuencias por la caída, vinieron las maldiciones por la caída, pero estas diferencias estaban antes de que viniera el pecado al mundo. Estas diferencias estaban en el diseño original del Señor. Claro, luego las cosas se hicieron un poco más difíciles, vinieron los cardos, las espinas, vinieron los dolores de parto, ¿cierto? Esas son las consecuencias de la caída que están en Génesis capítulo 3. Pero esta verdad, que son iguales en dignidad, pero diferentes en funciones o en roles, se ve antes, en Génesis 1, en Génesis capítulo 2. ¿Ya? Entonces, teniendo claro esto, vamos a estar hablando hoy acerca de los hombres. ¿Y qué es lo que hace que un hombre sea un hombre? ¿Qué es lo que debiera ser un hombre? ¿Ya? Ese vamos a estar hablando y vamos a estar aplicándolo, obviamente, como estamos en esta clase, a los padres y a los hijos. Cómo nosotros como padres debiéramos enseñar a los hijos a ser un hombre, criarlos para que sean hombres, ¿ya? Y cómo como padres, varones, como papás, debiéramos ejemplificar eso, ¿ya? Voy a decirlo de nuevo. Como padres o como adultos debiéramos enseñar a los varoncitos que tenemos a nuestro alrededor a ser un hombre, a mostrarles bíblicamente, ¿sabes qué? Tú eres un varón y un varón de Dios es así. El Señor creó a los hombres así. ¿Cómo debiéramos hacer eso? Y cómo como papás, los papás, cómo debieran ejemplificar eso en su relación matrimonial, ¿cierto? ¿Cómo se ejemplifica esto? ¿Ya? Así que vamos a estar viendo eso. Y para eso, y como les dije a los varones les va a sonar conocido, vamos a utilizar una definición, ¿ya? Y vamos a ahondar en una definición. O sea, ¿recuerdan que yo comencé con un videito que decía ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Bueno, hoy día vamos a responder esencialmente qué es un hombre, qué significa ser masculino, ya bíblicamente hablando, ¿ya? ¿Qué significa eso? Y para eso vamos a ocupar esta definición y vamos a ir abordándola porción por porción, ¿ya? Hace unos años atrás, en la década de los 80, 90, con el auge del movimiento feminista, sobre todo en Estados Unidos, la iglesia se anduvo tambaleando. ¿Ya? Con el auge de estas filosofías, comenzaron a entrar a muchas congregaciones en esos años. Entonces la iglesia tenía dos alternativas. O seguir teniendo a la palabra como fundamento, ¿cierto? Seguir siendo la iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad, como dice la palabra de Dios, esa alternativa, o comenzar a incluir otras verdades dentro de la congregación. Un grupo de pastores en esos años, y son como los pastores más pesos pesados que habían en ese tiempo, se juntaron, hicieron una especie como de concilio moderno, y dijeron, pongámonos de acuerdo y hagamos un documento robusto que diga, ¿sabes qué? Esto es ser hombre, esto es ser mujer. Y nos vamos a levantar la voz, vamos a unirnos de diferentes denominaciones en ese momento y vamos a decir, ¿sabes qué? Delante del movimiento que está creciendo y que quiere ingresar a la iglesia, la Biblia dice esto acerca de los hombres y las mujeres. Y en esos años se escribió un libro bien gordote que se llama así, Recuperando la masculinidad y la feminidad bíblica, se llama ese libro, bien gordote, y es un compendio, son muchos como artículos de muchos pastores que son muy connotados, son eruditos bíblicos ellos, ya recuperando la masculinidad y la feminidad bíblica. Y en este librote se planteó esta definición, ya, di todo di toda la vuelta para llegar a esta definición que vamos a estar estudiando y que al final del día un grupo de hermanos muy estudiosos la dieron y nos va a servir a nosotros para traer claridad. Nosotros sabemos lo que es un hombre, sabemos lo que es una mujer, pero quizás ponerlo en el papel o enseñarle al niño, ¿sabes qué? Es estos componentes tienen, quizás es un poco más difícil y el Señor en su misericordia nos proveyó estos hombres que hicieron ese esfuerzo. Y ellos definían de esta manera ser un hombre o la masculinidad en general. Ellos dicen, en el corazón de una masculinidad madura hay un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. No sé si alguien me podría traer un vasito con agua, por favor. Aunque sabemos que una definición así de acotada quizás no logra
integrar todo el consejo de las Escrituras con respecto a esto, es por eso que la definición dice en el corazón. Dice, ¿sabes qué? Como que en la esencia, si hay algo que sí o sí significa ser masculino, está dentro de esto. Puede ser más, usted puede decir, oye, pero no dijo esto otro, puede ser más, pero en el corazón, en la esencia, debieran estar estos aspectos en cuanto a lo que significa ser un hombre, en lo que significa ser masculino. Y vamos a ir parte por parte. Entonces, la definición, no sé si se dieron cuenta, pero parte diciendo que es un sentido de responsabilidad. Porque estos pastores parten definiendo la masculinidad de esa manera, como un sentido, porque ellos entienden que el Señor nos crea de esta manera. A pesar de que un bebé quizás en ese momento no esté haciendo algo masculino, no pueda, voy a poner un ejemplo burdo, no pueda agarrar un hacha y ser un macho a esa edad, pero es un sentido, es algo que está interior primeramente, es algo que es. El Señor lo creó como un hombre, el Señor lo creó como una mujer, es un sentido, es una actitud, es algo que es. ¿Ya? Y es por eso que lo intentaron definir de esa manera. En cierto sentido, ser un hombre no consiste primeramente en lo que se hace, sino que en lo que se es, en su ser. El Señor te creó así, hombre o mujer, y eres así, en tu interior primeramente. Por eso que lo definen de esta manera. Voy a leer ahí, dice, implica la actitud de un hombre, aun cuando en sus circunstancias no pueda actuar de acuerdo a ese sentido. No sé si se acuerdan de la definición que decía, es un sentido de responsabilidad benevolente para, por ejemplo, liderar, proteger. Los hombres deberían tener este sentido, aunque muchas veces quizás no puedan llevar a cabo lo que debieran hacer como les gustaría. Solamente para aclarar bien este punto de que es un sentido. No sé si cuántos de acá en la noche de repente ha habido algún ruido afuera, en el patio de la casa, y efectivamente hay un grupo, no sé, de hombres haciendo algo, quizás comiendo fuera de su casa en la reja, metiendo boche, y uno está ahí con su mujer y se miran y alguien tiene que pararse, ¿verdad?, a ver qué está sucediendo. Están los dos ahí. Entonces, bíblicamente hablando, y lo vamos a ver, hay una responsabilidad, un sentido de responsabilidad de que el varón debería internamente sentir el peso de la responsabilidad que, ¿sabes qué? Yo debiera pararme y ir a ver, ¿ya? Ese es el sentido. Ahora, ese sentido no implica que ese varón se va a parar, va a agarrar un bate y va a hacer un escándalo. Probablemente quizás, y no sé si le ha pasado, que de repente hay algo de ruido afuera, uno se para, prende la luz y la gente se va. Ese hombre tenía el sentido, sentía el peso, la responsabilidad de proteger a su familia, pero ¿sabes qué? Prendió la luz y el problema se solucionó. Está siendo un hombre a pesar de que no tuvo que golpear la reja o algo así. Sí, él tenía ese sentido, él tenía ese peso, él entendía que esa tenía que ser su actitud. Esa era la responsabilidad que le tocaba. Entonces, es un sentido. Y en relación a eso es lo que tenemos que enseñar a los hijos, a que puedan cultivar ese sentido, esa conciencia de que ellos son hombres y que como hombres, ¿sabes qué? Tienen un rol diferente al de las mujeres. Tenemos que intentar cultivar con los niños eso, que en sus relaciones con sus hermanas, con sus primas, con sus compañeras de trabajo, ellas puedan, compañeras de colegio, puedan crecer en este sentido, que el pequeño pueda tener este sentido que, ¿sabes qué? En un nivel profundo siento este peso, esta responsabilidad. Y como padres o como papás varones, tenemos que mostrarle a los hijos que nosotros tenemos este sentido, que nosotros sentimos este peso, ejemplificarlo con nuestra vida, que nosotros tenemos este peso en cuanto a lo que vamos a estar ahora viendo. Es una pregunta interesante si es que este peso de estas responsabilidades que vamos a ver ahora, quizás las está llevando la mujer del hogar y no el varón. Nuevamente es el sentido, es el peso. Vamos a ver que funcionalmente muchas veces podemos compartir labores, ¿ya? Pero hay una responsabilidad específica que le toca al varón, especialmente cuando se presentan tiempos difíciles. Entonces la definición seguía diciendo que es un sentido. Aquí empezamos con problemas porque esta palabra es compleja, responsabilidad. Es un sentido, es este sentir de responsabilidad benevolente. El Señor es el que define
si las personas son hombres o mujeres, no el ser humano. El ser humano ha puesto las cosas de cabeza. Hemos puesto al hombre en el lugar del creador, a las criaturas en el lugar del creador. Eso dice Romanos 1, ¿cierto? Hemos cambiado la gloria de Dios, la hermosura de Dios y de su perfecto diseño por la gloria de las criaturas, por la imagen de los hombres. Hemos puesto las cosas de cabeza. Pero cuando vamos a las Escrituras, ¿sabes que es Dios quien nos diseña y nos define como hombres o como varones? Y si es que el Señor te creó hombre o te creó mujer, eso es un llamado de parte de Dios. El Señor ya ha dicho, ¿sabes qué? Una de las primeras responsabilidades que tienes en tu vida es ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Yo te he creado como hombre o como una mujer. Y es por eso que es una responsabilidad, porque es un deber de parte de Dios. Dios ya te dio un privilegio, un área de responsabilidad en la cual moverte. Entonces, un llamado es un deber, es un encargo, una obligación. Podemos ver incluso como una misión. Una de las primeras cosas que el Señor nos encarga, ¿sabes qué? Nos crea como hombres, nos da un encargo. Sé un hombre. Responde a este diseño que el Señor te ha dado. Un deber, una obligación, un encargo, un llamado. Y por ese llamado el hombre va a tener que dar cuentas. Volviendo al relato del Génesis, podemos ver eso en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae y la humanidad cae, el hombre y la mujer caen. En Génesis capítulo 3, versículo 9, el hombre y la mujer se esconden, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿a quién Dios busca para que le rinda cuentas? Fue la mujer que me diste, había dicho Adán, pero en el diseño de Dios las cosas funcionaban un poco diferentes. Y en capítulo 3, versículo 9 de Génesis, voy a leer del versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, Dios sabía lo que había pasado, es Dios. ¿Por qué Dios decide poner esto en las Escrituras y hacer esto de manera explícita? ¿Sabes qué nos está enseñando? Él nos está enseñando. Está diciendo, ¿sabes qué? Como lo dije en Génesis 2, el hombre tenía una labor, labrar y guardar, ser el protector del jardín. Y ¿sabes qué? El jardín ha sido desprotegido, ha sido violentado. Algo pasó allí. ¿Dónde está el hombre? Eso está diciendo Dios ahí en Génesis 3. ¿Dónde está el hombre? Había una responsabilidad que le había dado a él y no se cumplió. Había un rol, una función en específica, y en Génesis 3:19 el Señor está diciendo, ¿dónde está el hombre? Para que me rinda cuentas con respecto a lo que sucedió, con respecto a cómo cuidó a su familia, cómo fue un buen mayordomo, un buen administrador de este llamado, de este deber que le di, de esta responsabilidad. Ser un hombre, vamos a tener que acelerar, o si no vamos a tener que alargar la clase para la próxima semana, Pastor Walter, porque estoy quedando corto y recién estoy comenzando con la definición. ¿Ya? No, yo creo que lo vamos a hacer en dos partes para no pasar tan por encima. Así que vamos a continuar a nuestro ritmo. Es una responsabilidad benevolente, lo plantean así porque es una responsabilidad que al final del día no se centra en el hombre, sino que se centra en el llamado de Dios al hombre para cuidar, para labrar, para entregarse hacia los demás, para el bien, para buscar el bien de los demás. Y vamos a ver más adelante de qué manera, cuál es ese bien que tenemos que buscar hacia los demás. Pero viendo esta parte de la definición, nuevamente hacemos una reflexión con respecto a cómo cultivar esto en los hijos, cómo cultivar esto como padres. Nosotros como padres de hijos varones debiéramos instruir a nuestros hijos en relación a esto, que ellos puedan entender que ser un hombre es tener responsabilidad. ¿Sabes qué? No es ser pasivo, sino que tienes un encargo y vas a tener que responder a él activamente, hijo. Para el bien de las personas que te rodean, para el bien de tu futura familia, de tus futuros compañeros, tienes que responder por ellos. Y tenemos que capacitarlos de esa manera, para que sean varoncitos que entiendan que, ¿sabes qué? Yo puedo responsabilizarme por cosas que no solamente tienen que ver conmigo, sino por el bien de los demás. Puedo responsabilizarme. Pienso, por ejemplo, en los niños, y lo he visto aquí en la iglesia, y doy gracias a Dios por eso.
cuando los niños o los jóvenes muchas veces, no sé, se han hecho cargo de mi hijo, lo cuidan a veces y lo protegen. Y yo como padre, de repente, yo tengo que andar por allá y mi esposa por allá, y hay jóvenes, varones que se han responsabilizado de mi hijo por protegerlo. Creo que eso es parte de la esencia de la masculinidad, de que ellos sienten el peso, la responsabilidad, que sabes que hay alguien aquí y yo como hombre tengo el deber de proteger. Y lo voy a cuidar. Y no es mi sobrino, no es mi hijo, él tiene sus papás, pero ve la situación y siente ese sentido y se responsabiliza por el pequeñito. A los 14 años de edad, 15 años de edad, 16 años de edad. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Es un hombrecito que está creciendo y que está entendiendo que se está formando. Se está formando como un hombre. Y es eso que tenemos que cultivar en los hijos, en los niños, en los varones. Ese sentido de responsabilidad. Y como padres o como papás, tenemos que pensar y examinar nuestros corazones en qué sentido estamos tomando esta responsabilidad. Si es que realmente estamos sintiendo que es una encomienda dada por Dios, es un deber dado por Dios, un privilegio dado por Dios, el ser el varón de la casa, el ser el hombre de la casa. O lo estamos viendo más como algo desagradable, como un peso, como un castigo de parte del Señor. Señor, tengo que sentir el peso de, y vamos a verlo la otra semana, de proveer para el hogar, el peso principal de proveer para el hogar, pero el trabajo es una maldición, Señor, y no me gusta, y no me quiero levantar, porque no es domingo todos los días para estar con mis hermanos. No. Porque mañana es lunes y tengo que levantarme temprano. Claro, bíblicamente hablando, y vamos a entender lo que significa ser un hombre y lo que significa la provisión de parte de Dios, al entender que es un llamado de Dios, un privilegio, un deber, eso es lo que tenemos que ejemplificarle a los hijos. ¿Sabes qué? Es una bendición de parte de Dios que nosotros podamos hacer esto, que el Señor nos haya formado de esta manera, que podamos buscar el bien de esta forma en específico hacia las mujeres especialmente. Es una bendición, hijo, y la vamos a tomar. Vamos a decir al Señor, heme aquí, Señor, este es tu llamado hacia mí y voy a responder dentro de la medida de lo posible en las esferas en las que se está moviendo, obviamente. No le vamos a pedir que se haga cargo de una esposa cuando tenga 10 años, pero sí dentro de las esferas que el Señor le está permitiendo, estamos capacitando y estamos siendo un instrumento útil para ese varón del Señor que queremos que sea ese pequeño. ¿Ya? Y esta responsabilidad que el Señor nos ha dado como hombres va en 3 áreas. Ahora, hay hartas hermanas acá. Aquí los varones hemos estado estudiando esto y les hemos estado dando vueltas los viernes. Y ahora las hermanas están siendo expuestas también a esta misma enseñanza. Hermanas, les aliento, y en esta clase que ya está terminando, y en la próxima clase, a tener un corazón que diga, Señor, ayúdame a poder ser de bendición y apoyar, fortalecer a esto que mi hombre tiene que ser, que los hombres a mi alrededor tienen que ser, que mis hijos, que mis nietos, que mi esposo, que mi padre tiene que ser. Señor, ayúdame a ser un instrumento útil para eso. No, Señor, abre los ojos de mi esposo, por favor, para que pueda llevarse esto a casa. Señor, que mi esposo pueda estudiar este PPT en la casa, por favor. No, nos alentémonos mutuamente a eso, a que nuestro corazón sea esto. Señor, estamos caminando hacia acá. Hay un varón perfecto que ya caminó en esta tierra y que fue un hombre, y un hombre de verdad, y podemos aprender muchísimo de él. Y nuestra tarea es, ¿sabes qué? En agradecimiento porque él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, hoy día nosotros podemos seguir sus pisadas y crecer en este sentido. Y ese tiene que ser el sentir. Señor, gracias porque estamos aprendiendo más cómo ser lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a crecer como familia, como matrimonio. Ya, ayúdanos a tener esta responsabilidad, asumir esta responsabilidad de mejor manera. Solamente voy a hacer un adelanto, y esta responsabilidad va principalmente en 3 sentidos, hermanos. Es una responsabilidad para liderar, una responsabilidad para proveer y una responsabilidad para proteger. ¿Ya? Es una responsabilidad para liderar, para proteger y para proveer. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de esta responsabilidad en estos 3 sentidos, ya de liderar, de proteger, de proveer. ¿Ya? Que el Señor nos sea
ayudando a crecer y a poder estar firmemente arraigados en lo que el Señor está diciendo y no en lo que la sociedad puede estar proclamando. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, porque en tu perfecto diseño, Señor, tú nos has creado de un deber, con un encargo, Señor, específico tanto al hombre como a la mujer. Y aún más, Señor, podemos trabajar, unir fuerzas, complementarnos, Padre amado, Señor, para poder tener familia, Señor, de acuerdo a tu diseño. Glorificar, Señor, tu nombre en este mundo de acuerdo a tu diseño. Llevar adelante tu iglesia, Padre, porque igualmente tenemos encargos específicos como hombres y mujeres dentro de esta iglesia, pero de acuerdo a como tú lo diseñaste, Padre bendito. Padre, tú eres un Dios bueno, bondadoso y completamente sabio, Padre. Ayúdanos, Señora, a crecer en esta confianza, en esta convicción y descansar, Señor, en que lo que tú has planeado, Señor, la manera en que tú lo has hecho es mucho mejor de como nosotros podríamos haberlo imaginado, como nosotros incluso nos hubiese gustado, Padre. Ayúdanos a descansar, Señor, en eso, Señor, en que eres tú el que está hablando en tu palabra, Señor, el que nos dice cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto. Te pedimos por esto y agradecemos también, Señor, por tu provisión, Señor, hacia nuestra iglesia a través de los alimentos que nos vamos a ingerir a continuación. Te damos gracias por ellos y te pedimos que los bendigas en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.